Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a armar un circuito muy simple, pero que es demasiado útil en situaciones de emergencia cuando se va la luz en casa. Se trata de un detector de voltaje para las líneas de corriente que entran en nuestro hogar. Como saben, la corriente de las casas es corriente alterna, lo cual significa que es un voltaje que está oscilando en cada instante del tiempo. Muchas veces ocurre que algún cable se quema o por alguna razón se desconecta y deja de pasar corriente, por lo que tenemos que batallar buscando cuáles son los cables que sí tienen corriente y cuáles los que no. Pero, ¿no te gustaría que existiera un dispositivo que si tú lo acercas, se prenda un LED para indicarte si está pasando corriente? El dispositivo que ven aquí es muy simple. Como ven, aquí tiene una especie de embobinado, como alambrito de cobre. Y bueno, yo lo estoy tocando y como ven se enciende aquí un LED. Ahí se enciende rápido. Pero el chiste de este embobinado de cobre es que cuando ustedes lo acercan a una línea de corriente, si realmente estuviera pasando corriente, el LED se debe encender. Luego, si ustedes desconectan o cortan el cable y ya no pasa la corriente, el LED se apaga. El funcionamiento de este circuito es muy simple. Les voy a mostrar el diagrama. Aquí está. Básicamente la parte que capta el voltaje que está en los cables es este inductor que lo representé con la letra L. El inductor es un simple embobinado, el cual, por efecto de la ley de Faraday, capta el campo magnético que hay en el ambiente. En realidad, la ley de Faraday nos dice que en un circuito cerrado, las variaciones del flujo magnético producen un voltaje. Y mucho ojo con lo que dije. Dije las variaciones. Si tú acercas un imán aquí al inductor, digamos un imán con su polo norte y su polo sur, el imán no va a generar voltaje ya que tiene un campo magnético fijo. Quizás si pones a girar el imán, las vueltas del imán sí podrían generar variación y con ello un voltaje en el inductor. Sin embargo, este inductor no está diseñado para detectar los cambios de campo magnético en un imán rotatorio. Realmente esto detecta mejor las variaciones en la intensidad del campo magnético que pueden producirse debido a la corriente alterna. Para que sepan de lo que estoy hablando, imagínense que este cable de acá fuera la fase de un circuito de corriente alterna. Por acá ustedes podrían tener un bombillo que da luz y luego la corriente debe retornar por el neutro. Lo que pasa adentro del cable es que hay un voltaje que está oscilando formando una onda sinusoidal. O casi sinusoidal, porque siempre puede haber ruido e imperfecciones. Pero las mismas leyes de Maxwell nos dicen que un campo eléctrico variable nos genera un campo magnético. De hecho, siempre que ustedes tengan corriente pasando por un cable, va a generar un campo magnético que se representa por la letra B. Por supuesto que si ustedes tienen un voltaje, que lo voy a representar con V, si tienen un voltaje oscilante, la oscilación de voltaje también genera un campo magnético. Pero aquí lo interesante es que debido a las oscilaciones de voltaje, el campo magnético también va a estar oscilando. Voy a borrar aquí tantito esto. Imagínense que en este punto el campo magnético es esta flecha. A lo mejor en el siguiente punto la flecha va a estar más pequeña, y en el siguiente más pequeña y así. Luego el campo magnético podría invertir su dirección e ir creciendo. Y por supuesto, para atrás en el tiempo también debería haber más valores del campo magnético. Estas variaciones en el campo magnético alrededor de un cable se deben a las variaciones de voltaje propias de la corriente alterna. Así que por el simple hecho de estar cerca de un cable que lleva corriente alterna, tú ya estás recibiendo un campo magnético variable. Luego, las variaciones de campo magnético producen un flujo magnético variable, el cual, por ley de Faraday,
va a inducir un voltaje entre este extremo del inductor y el otro extremo de este lado. Si hay una diferencia de voltaje de acá para acá, eso va a implicar que haya conducción de corriente en este embobinado de cobre. Por supuesto que la corriente va a ser muy pequeña, por lo que en la mayoría de los casos no va a ser suficiente para encender un LED. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues fácil, nos ayudamos de nuestros amigos los transistores. Los transistores son piezas electrónicas que dejan pasar corriente entre sus dos extremos cuando se les aplica una pequeña corriente en la tercera pata, conocida como base. De esta manera, aunque nosotros tengamos una corriente muy pequeña a causa del campo magnético variable, esa pequeñísima corriente va a ser suficiente para activar el transistor, que aquí lo puse como T1. Luego, este transistor va a pasar la corriente que viene por acá en el cable desde nuestra fuente de poder que nosotros vamos a usar de 9 voltios. Por supuesto que la corriente que va a pasar por este transistor aún va a ser pequeña, ya no tanto como la que pasa por el inductor, ya que los transistores tienen un factor de amplificación, pero aún va a ser demasiado pequeña para encender un LED, por lo que nosotros vamos a acoplar un segundo transistor, el cual va a volver a amplificar lo que ya se había amplificado en el primero. De este modo, si por ejemplo la corriente se amplificara 10 veces aquí y otras 10 veces acá, entonces el resultado final sería una corriente de aproximadamente unas 100 veces más la corriente que pasó en el inductor. Pero la corriente del inductor es tan pequeña que muchas veces ni con un segundo transistor es suficiente para encender un LED. Por esa razón es que vamos a usar un tercer transistor para que haya una nueva amplificación y que ahora sí la corriente sea apreciable como para encender el LED. Yo ya he hecho este circuito tanto con uno como con dos, con 3 transistores y solamente logré prender el LED hasta que agregué el tercer transistor. De este modo, cuando pasa la corriente por la tercera base, o sea la del tercer transistor, se va a activar y la corriente que viene de acá de la batería va a pasar a través del circuito y con ello el LED se enciende. Si no hubiera nada de corriente, o sea si el inductor no recibe corriente de un campo magnético, entonces la base del tercer transistor nunca se abre y por tanto es como si nosotros abriéramos el circuito. Bien, ya que sabemos todo esto, nada más les menciono los valores de las piezas que usé. Las primeras 2 resistencias, que son las resistencias que puse acá antes de los transistores, son resistencias de 100 ohms. Luego la tercera resistencia, que es la que va pegada al LED, la puse de 1000 ohms para evitar que se nos queme el LED. Después los 3 transistores que usé son los transistores más comunes, o por lo menos los más fáciles de encontrar, y son transistores BC548. Estos transistores vienen con polaridad NPN y por lo tanto la corriente va a salir por el emisor. Recuerden que en los PNP la dirección de la corriente está invertida. Nosotros aquí vamos a usar los NPN para que la corriente salga por el emisor. De tal modo nada más pondremos unas resistencias en el lado del colector para evitar quemar los transistores en caso de que pase demasiada corriente. Y bueno, el único detalle técnico es el transistor que representé con L, en el que le puse al menos 6 vueltas. En un inductor, cuando ustedes agregan más y más vueltas, ustedes están ampliando el circuito. Y como cada vuelta del circuito recibe voltaje debido a la ley de Faraday, entonces agregar más vueltas implica agregarle más voltaje al inductor. Lo mínimo con lo que me encendió el LED fue con 6 vueltas, pero si ustedes le quieren poner más, va a funcionar igual. Pues bien, con todo esto ya procedemos a armar el circuito aquí en esta protoboard. Vamos a empezar a armar el circuito. Yo voy a usar la placa protoboard y para ello lo primero que debemos hacer es conectar un portapilas para baterías de 9 voltios. Si ustedes ya quieren llevar este circuito para
usar en sus instalaciones o en su casa, recomendaría mejor comprar una tarjeta PCB para que tengan los cables ya pintados en la tarjeta y nada más solden los transistores y las demás piezas. Pero bueno, como yo voy a usar estas mismas piezas en otros proyectos, no me conviene soldarlas. Así que lo vamos a hacer todo en protoboard y ya queda a decisión de cada uno soldarlas en una placa. Yo clavé los cables del portapilas con unos alfileres a las líneas roja y azul de la protoboard para que sirvan como voltaje y tierra de nuestro circuito. También yo he puenteado con cablecitos todas las líneas rojas y azules para que todo el rojo y todo el azul de nuestra protoboard sea una misma línea y de este modo pueda usar cualquiera de los pines para sacar voltaje o para conectar a tierra. Empecemos con los transistores. En el caso del transistor BC548, que no lo puedo enfocar bien, pero como ven es una pieza negra con 3 patitas. La parte de enfrente del transistor es la cara plana. Si yo lo veo aquí desde arriba, ustedes verán que el transistor es como un medio círculo. Tiene una parte redonda y una cara plana. La parte de enfrente del transistor es la cara plana, así que ustedes deben ver el transistor con el lado plano viendo hacia ustedes. Ya que tenemos en esa posición el transistor, ustedes notarán que hay 3 patas. La pata de la izquierda es el colector, que es por donde entra la corriente. La pata de en medio es la base, que es la que regula el paso de corriente. Y la tercera pata, o sea la de la derecha, es el emisor, es decir, la pata por donde sale la corriente. La corriente pasa entre colector y emisor, pero este paso de corriente solo puede ocurrir si entra una segunda corriente por la pata de en medio, es decir, por la base. Si no pasa corriente, entonces el transistor se cierra y es como si tuvieran un interruptor. Ahora voy a empezar a poner los transistores en la placa. Acá con el lado plano viendo hacia nosotros, voy a encajar el primero. Lo voy a poner acá de tal manera que las 3 patas queden pegadas. Es decir, que las 3 líneas para las patas del transistor sean líneas consecutivas. De este modo, la línea de la izquierda va a ser el colector, luego vamos a tener la base y finalmente a la derecha tendremos el emisor. Ahora debemos alimentar el transistor. Para ello voy a sacar una de las resistencias. Una de las resistencias de 100 ohms. Aquí está, tengo una resistencia de 100 y la voy a poner en la misma línea de la pata de la izquierda, es decir, de la pata del colector. El otro extremo de la resistencia, que como ustedes ven tiene 2 patas una resistencia, la otra la voy a encajar en la línea roja que es la corriente de la batería. Ahora voy a poner la base. En este caso la base está en la línea 24. Así que en la base voy a clavar este alambrito de cobre que yo ya he enrollado previamente. Observen cómo le di vueltas para formar una espiral. Y del otro lado dejé un pedazo de cable libre sin enrollar. Este cable sin enrollar lo voy a clavar por acá. Y ya cada vez que captemos voltaje a causa de la variación de campo magnético, nos va a mandar corriente directo a la base del transistor. Y bueno, ahorita vamos a conectar el emisor. Antes de ello voy a poner mejor el segundo transistor. Lo voy a poner acá justo pegado al primero. Igual con la cara plana viendo hacia el frente de la cámara. Y aprovechando de una vez voy a poner el tercer transistor. Igual pegadito y con la cara plana viendo hacia nosotros. Ya está, qué bonito. Ya tenemos 3 transistores unidos. Y entonces la línea del emisor del primer transistor, que si ustedes observan bien en mi caso es la línea 23. De acá del 23 yo voy a puentear hacia la base del transistor que está al lado. Así que voy a meter este cablecito, meto una punta en la línea 23 y la otra la voy a pasar a la misma línea de la base del transistor segundo, en la línea 21.
Entonces lo pongo en cualquier hoyo de la línea 21 y ya está. Ahora debemos alimentar el colector del segundo transistor. El colector del transistor 2 está en la línea 22. Así que en esa línea voy a meter otra resistencia de 100 ohms. Igual que en el primer transistor, meto una punta del resistor en la línea del emisor, del colector, y la otra punta la voy a mandar a la línea roja con corriente. Ya casi está terminado nuestro circuito, nada más nos falta conectar el segundo transistor con el tercero. Pero para eso igual vamos a repetir el mismo paso de puentear con otro cable para unir el emisor del segundo transistor, que está en la línea 20, con la base del tercer transistor, que está en la línea 18. Y listo, ya puenteamos los transistores. Pero recordemos que el tercer transistor en realidad recibe la corriente de LED a través del colector. Así que entonces lo que voy a hacer es conectar este LED amarillo apuntando su extremo negativo. El extremo negativo es el que tiene la plaquita más grande en la parte de adentro. Ese extremo lo voy a mandar al colector del tercer transistor. Y si se preguntan a dónde va a ir la pata positiva del LED, solo mándenla a otra línea diferente, que no sea ninguna de la de los transistores. No la manden a positivo. Yo aquí conecté esta pata en la línea 15. La línea 15 está libre, así que no hay ninguna corriente entrando para el LED. Voy a conectar en la misma línea donde puse el positivo del LED una resistencia, en este caso es la línea 15. Y el otro extremo del resistor lo voy a mandar al rojo, que es la línea de corriente. Esta resistencia recuerden que es la de 1000 ohms, ya que queremos un poco menos de corriente en el LED para que no se queme. Finalmente hay que cerrar el circuito para el tercer transistor. Así que ya tenemos acá en la línea 17 es donde va a salir el emisor de nuestro transistor. Clavamos un cable ahí y la otra punta del cable hay que llevarla directo hacia tierra. Que aquí la tierra es esta línea azul de la protoboard. Ya hemos terminado el circuito y lo único que nos faltaría es, por supuesto, agregar la batería. Yo voy a meter esta pila de 9 voltios recargable, que por cierto se recarga con un cargador para celular, lo cual está bastante bien, ya que así no tengo que comprar un cargador aparte. Ahora observen muy bien que aunque yo conecte la batería, el LED no se enciende. Y no se enciende porque los transistores están cerrados. Si yo le diera un poco de corriente aquí a nuestro inductor de cobre, el LED encendería. Por ejemplo, yo aquí puedo tocar. Miren, aquí se ve mejor. Toco un poquito con el dedo y se enciende el LED. Esto ocurre porque mi otro dedo está tocando el resistor que va a voltaje. Entonces la corriente pasa a través de mi piel y llega hasta esta bobina de cobre. Cuando la corriente llega al cobre, entonces se activan los transistores y pasa la corriente encendiendo el LED. Pero por supuesto que esto no es un detector de voltaje en la piel. Lo interesante es llevar esto cerca de un cable de corriente en la instalación de nuestra casa. Así que vamos a ponerlo a prueba para ver si realmente detecta voltaje. Finalmente, es momento de poner a prueba nuestro circuito. Para ello debemos acercar nuestro embobinado de cobre a cualquier línea de corriente que tengamos en casa.
Recuerden que esto funciona mediante la variación del campo magnético que produce la corriente alterna, así que pueden acercar esto al forro del cable y no es necesario ponerse en peligro tocando el cobre de los cables de alta tensión. De hecho, la idea de este detector es que sea un dispositivo seguro, que ustedes nada más puedan acercar a los cables sin necesidad de pegar o cortar nada. Si yo acerco esto acá, poco, vamos a tratar de que se quede encendido. Aquí está. Muchos dirán que esto es porque estoy tocando las resistencias y ese contacto con voltaje, pero pues no, porque el exterior del cable es un forro aislante, así que no tiene forma de conducir la corriente hasta la bobina. Y lo único un poco negativo de este circuito es que hay que acercar demasiado el detector. En los videos nos lo presentan como algo que lo puedes poner acá como a 10 centímetros del cable y ya se va a encender. Pero no, sí hay que pegarse al cable. Miren, yo si me despego un poquito ya no prende. Pero es hasta que me pego ya cuando está aquí en el hule, cuando enciende. Quizás los de los videos usen otro tipo de transistores con un factor de amplificación más grande. Puede ser. Bien, pero ¿qué pasa si ahora yo desconecto el cable? Aquí ya lo he quitado de la corriente. Así que el cable ya no lleva corriente y por tanto, cuando yo le acerque esto, miren lo que va a pasar. Yo estoy aquí acercando un montón el embobinado de cobre al cable y por más que lo acerco, miren bien, no se enciende el LED. Hagamos otra prueba con nuestro circuito. Aquí como ven tenemos dos cables, uno café y uno blanco. Y de hecho el cable café es por el que nos entra la corriente a todo el departamento. Sí, tal vez esto parezca demasiado raro porque este cable café es como una especie de cable de plancha, pero aún así el electricista le metió la corriente a todo nuestro departamento a través de ese cablecito. Esto fue porque el dueño del edificio nos conectó el cable de una manera clandestina, así que además de sacar la corriente del poste de la calle, nos pusieron los materiales más baratos para poder agarrar la electricidad. Esta es una de las razones por la que nos falla tanto la electricidad en nuestro departamento y por la que este invento va a ser demasiado útil. Para ver si funciona en el cable de corriente, que es este café de aquí arriba, voy a acercar mi detector y a ver qué pasa. Como ven, nada más acercándome, el LED se enciende. Ahora, ¿qué pasa si nos venimos aquí al cable blanco? Este cable está desconectado. Es este cable suelto que tenemos por acá. Así que, en teoría, no debería prenderse el LED. Y bueno, tal como se esperaba, el LED no enciende en este caso. Bueno, como ven, sí está encendiendo un poco. Y es que aquí hay un truco. Este cable en realidad está enredado por allá atrás con el cable café que le mete la corriente al departamento. Y entonces, si los cables están enredados, por la misma ley de inducción de Faraday, el cable blanco también va a recibir corriente inducida por el cable café que sí lleva corriente. Básicamente el hecho de estar cerca y enrollados por allá atrás hace que el cable blanco reciba una pequeñísima corriente. Muy débil, pero lo suficiente como para activar también el LED. Así que sería interesante probar con un cable que esté lejos del cable de corriente. Un cable que no sufra de la inducción a causa del cable café. Así que me vengo aquí a esta plancha que está desconectada y acerquemos nuestro detector. Y aquí se puede ver que por más que acerque el embobinado del detector y por más que lo mueva y lo cambie de posición, el LED no enciende, ya que por aquí no pasa corriente.
Y como una última aplicación interesante de nuestro detector, también tiene la función para detectar la fase y el neutro de un cable. Por ejemplo, aquí he separado las dos líneas de nuestro cable. Una debe ser la fase y otra el neutro. Así por fuera no podemos saber bien cuál es cuál, por lo que vamos a proceder a acercar nuestro detector a los dos cables por separado. Como ven, cuando lo acerco al cable de abajo, se enciende el LED. Lo voy a acercar así. Y bueno, cerca del cable de abajo, el LED se enciende. Pero si yo lo acerco al cable de arriba, observen que por más que mueva mi detector, yo lo estoy acercando al cable de arriba y miren, no se enciende. Bueno, aquí se enciende pero porque empezó a tocar el de abajo. Pero si yo me mantengo nada más con el puro cable de arriba, sin acercarme al de abajo, bueno, aquí de nuevo me acerqué al de abajo, pero si no tocamos al de arriba, al de abajo, con el de arriba no se enciende nada. De tal modo que cuando yo me acerco aquí abajo, el LED sí enciende. Esto nos indica que la línea de abajo es la fase. Por ahí entra la corriente, mientras que el cable de arriba es para el neutro. Y de este modo, nuestro detector de voltaje también puede servir como un buscapolos, lo cual es muy útil ya que muchas veces no se siguen los estándares de colores en los cables y nosotros tenemos que batallar identificando cada una de las líneas. Y bueno, este fue el sencillo invento del día de hoy, que por supuesto no es mío, otras personas ya lo han hecho antes, pero creo que es un circuito que todos deberíamos aprender a hacer y tener en nuestras casas para cuando se nos va la luz. Y bien, ahora sí, esto es todo por hoy y hasta otra.